Totalmente. Y por ahí viene la mano, me parece, Muriel, de si vos quisieras interpretar el porqué de esta crisis, más allá de que son los coletazos de la crisis financiera que se iniciara en Estados Unidos por el problema de las hipotecas de vivienda, en realidad desnudó esto una situación mucho más compleja, estructural, y que para Europa tiene una dificultad de resolución gigantesco, que es la estructura poblacional de Europa. Hay un profesor Parker de la Universidad de Texas de los Estados Unidos que le adjudica enorme importancia al futuro del mundo y a quién va a ser el jugador que sea la potencia dominante en el futuro del mundo, a un dato, que es el de la tasa de natalidad. Es decir, cuán dinámica, cuán creciente es la población de los diferentes países. Y si vos analizás este dato, a la cabeza del mundo, como poblaciones más jóvenes y dinámicas, están los países africanos, con 50 aproximadamente, de entre 40 y 50 nacidos por 1000 por año. Ahora, esto no garantiza en África que esa gente viva mucho tiempo. Entonces, en la ecuación final, África no sale beneficiada. Pero después hay un grupo de países intermedios iniciados por una de las potencias emergentes, que es India, y terminados en China, que por sus políticas de natalidad, de un solo hijo, tiene artificialmente bajada esta tasa, que van de 22, India, 22 nacidos por 1000, hasta China y Estados Unidos están en 14 nacidos por 1000. En el medio, Brasil con 18, Argentina con 18. Argentina es una población muy dinámica, muy activa. Y al final de la lista, en orden decreciente, se ubican prácticamente todos los países europeos con menos de 10. Envejeciendo su población. Ahora, esto sería anecdótico si no fuera porque repercute en la línea de flotación de la economía de un país. ¿Por qué? Porque significa que cada vez hay menos población activa para sostener a más población pasiva, a más retirados, a más jubilados. Entonces, o se aumenta la edad jubilatoria, o se disminuyen las jubilaciones, o se desarma el estado de bienestar para los viejos, o no se pueden sostener los equilibrios en los presupuestos públicos. Y esto es lo que está pasando en Europa, básicamente. Los países envejeciendo tienen cada vez más gastos y menos aportantes. Y en consecuencia, las cuentas no cierran. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ajustar por algún lado. Y ajustar siempre es doloroso porque a quien le toca el recorte se va a quejar, y mucho. Pensaba precisamente en eso, ¿no? Esta Unión Europea que, como vos decías, nació como una unión, primero la Unión Económica Europea, ¿no? Como una unión económica que luego se hizo política, pero que tuvo ese trasfondo de tratar de evitar la Europa de las guerras, volverse por fin una Europa unida. Y sin embargo vemos ahora cómo esa misma unión está provocando muchos resentimientos, ¿no? Entre los mismos europeos, los alemanes que se quejan de los españoles porque en definitiva los hacen responsables de estos recortes. ¿Crees que puede llegar a haber una suerte de fractura en Europa como consecuencia de esta crisis? Mira, de esto se sale de dos formas posibles. El híbrido en el que se está no se puede sostener mucho tiempo más. Es decir, esa ficción de una Europa unida y en muchas variables importantes no mantener coordinaciones, no tener coordinaciones. Los españoles no pueden quejarse demasiado, o los griegos, de los alemanes, porque en realidad desde la década del 70 en adelante viven, gracias a los alemanes, con todo respeto, viven en ese nivel de vida más alto al que le correspondía. De los alemanes, los belgas, holandeses, suecos, etcétera, ingleses. Entonces, el hecho de haber sido parte de la Unión Europea les trajo enormes beneficios a los países del sur. Y ha sido como una locomotora, una traccionadora. Ahora, de acá se sale o partiendo Europa en 1000 pedazos y volviendo a los estados nacionales, un retroceso en el juego de la oca mundial, varios casilleros, viste, como en el ludo cuando éramos chicos, que jugaba y tenías que volver al punto de partida. Es un retroceso para todos. El ejemplo de la gran unidad que servía por lo menos para hacernos sufrir a los latinoamericanos de lo que no estábamos haciendo como proceso de integración, etcétera, a los africanos, a los asiáticos, a los de países del Pacífico, que todos tenían como modelo, ejemplo en la Unión Europea o la Comunidad Económica Europea en aquel momento.
Si retrocedemos en esto, eso implicaría un retroceso no solo en Europa, sino en el mundo entero, porque se corre el riesgo de volver a los nacionalismos, a los proteccionismos, y a partir de allí un montón de inconvenientes. Ni que hablar... A la xenofobia, es también una si llegan a haber consecuencia guerras que hemos visto, nuevamente, ¿no?, entre los europeos, no creo ya, porque no creo que se retroceda tanto a que alemanes y franceses terminen odiándose de vuelta. Pero, viste, abrís la caja de Pandora y puede salir cualquier cosa. Hace 60 años hubieron 60 millones de muertos en ese continente. No estamos hablando de siglos atrás. Entonces, y a un loco que pretendía ser rubio, ojos celestes, se le ocurrió exterminar a otra raza ahí, en ese continente. Entonces, no es tan sencillo. Puede pasar eso. Ahora, también puede que Europa decida inteligentemente escaparse hacia el futuro. ¿Y qué significa esto? Se sale con más Europa. ¿Y cómo es más Europa? Empezar a bajar banderas, borrar himnos, borrar monedas y conseguir con mucha autoridad política, la integración real del continente. Lo que significa que los griegos tendrán que ajustar su cinturón, los españoles tendrán que ajustar su cinturón, los italianos también, pero también los alemanes y los ingleses, para que los griegos, es decir, tendrán que confluir en algún lugar más cercano. Los españoles no podrán subir tanto al nivel de los alemanes. Que por lo dicho por la propia Merkel y por lo que se escucha de la gente común, también no es lo que más está en mente de los alemanes, Sí, porque ¿no? a la Merkel la matan electoralmente si eso pasa. Porque obviamente, si esto fuera la Unión Europea de Dictadores, sería un tanto más sencillo, porque si tuviera al-Assad y Gaddafi a cargo de la unión y se ponen de acuerdo, bueno. ¿Cuáles crees que van a ser precisamente las consecuencias políticas, ¿no?, de esto? Porque en caso de que la crisis se resuelva, los resentimientos que pueden quedar y las secuelas de haber sufrido el desempleo durante tanto tiempo, o bueno, de no poder acceder de repente a la seguridad social a la que se tuvo acceso en algún momento, esos resentimientos y esas secuelas se demoran más en curarse, ¿no? Sin duda. Primero, la primera consecuencia es la que estamos viendo. Se están barriendo del mapa a todos los gobiernos europeos de cualquier signo. ¿Viene una Europa más de derecha, crees, a raíz de esto? Puede pasar, porque era una Europa más de izquierda, pero hay muchos gobiernos de derecha que están pendiendo de un hilo. En realidad, una Europa opositora a los actuales oficialismos. Claro. Si el oficialismo es de derecha, es probable que el enojo vaya contra la derecha. Si el oficialismo es de izquierda, es probable... Como la crisis está coincidiendo con gobiernos socialistas en Grecia, España y Portugal, uno está viendo que hay como un barrido de esos oficialismos de izquierda. Pero Francia pende de un hilo, el gobierno francés. El gobierno de la Merkel no está tan seguro tampoco. En Inglaterra ya fue reemplazado el socialismo por el conservadurismo, pero también puede... Me parece y que España también parece ir por ese camino. Va a haber convulsiones políticas partidarias, electorales en el corto plazo. Y después, como decís vos, pueden reverdecer, pueden renacer aquellas diferencias mucho más peligrosas europeas, porque si los alemanes se enojan, hay que tener cuidado en este mundo. Cuando los alemanes, la última vez que se enojaron, tuvimos 7 años muy complicados. Por eso, hay que tratar de que no se enojen demasiado. Luis, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa y bueno, cuando volvamos vamos a revisar más el aspecto económico con Tomás Bulat. No se vayan.